una vez más poder estar acá, en su casa, y poder juntos alabarle y poder juntos bendecir su nombre. Pensaba anoche, qué privilegio más grande el que tenemos de poder congregarnos, porque a veces decimos, hay gente que quisiera y no lo puede hacer. Salud, distancia, edad, situaciones. Y nosotros tenemos todavía la forma de hacerlo. Y anoche mientras estaba preparando las notas, yo decía, pensando en el día de ahora, qué triste es porque a veces podemos y no lo hacemos. Tenemos la oportunidad y empecé a pensar en aquellos que dejan de congregarse, y dije, muchas veces es el hecho de que nunca posiblemente estuvo en su corazón ese deseo de manera real, porque a veces ocupamos términos como es que se enfrió, es que se le fue el primer amor. Puede pasar, claro, pero reaccionamos, ¿verdad? Y no nos quedamos tranquilos. Pero cuando realmente nunca hubo un primer amor, cuando realmente nunca hubo una pasión, pues podemos caer en el hecho de la condición real de nuestra vida, que es lo que hemos venido compartiendo desde hace algunos meses atrás. Pero qué bueno que el Señor puso en su corazón el estar aquí esta mañana, para los de casa, para los hermanos, amigos que están con nosotros. Para Manuel, ¿verdad? Me alegra que esté con nosotros. Quiero compartirles que él entregó su vida al Señor también, ¿verdad? Y qué bueno pues que está con nosotros. Y cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a ir a la Escritura, Mateo capítulo 12, verso 35. Mateo capítulo 12, verso 35. ¿Lo tenemos? ¿Sí? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos permite, Señor, poder recibirla, y nos permite, Padre, poder ser edificados por medio de ella, animados, conocer tu voluntad, Padre. Que esta palabra pueda quedar atesorada en cada uno de nuestros corazones. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de compartir, pedirle que cheque por favor su boletín. El próximo domingo tenemos programación diferente por nuestra asamblea anual extraordinaria, así que solo va a haber un culto a las 9 de la mañana. Hace algunos meses comenzamos a compartir sobre la necesidad, la urgencia de volver a los parámetros de vida que Dios establece, a la santidad. Porque en algún momento podemos de repente desviar nuestros pasos. Claro que sí, puede pasar. Porque en algún momento podemos acomodarnos, puede pasar también. Porque en algún momento podemos creer que estamos bien haciendo las cosas y no es así. Entonces hay que ir a la Escritura. Bien dijo el salmista cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunos piensan que nosotros, y gracias a Dios en alguna medida así es, no tenemos una persecución así como muy personal de la iglesia,
como en otros lugares, que si usted dice que es cristiano, lo van a insultar, lo pueden agredir físicamente, pueden atentar contra su vida. Posiblemente sí, y gracias a Dios no tenemos una persecución a ese nivel todavía, pero sí hay una persecución de la iglesia, persecución a través de la tecnología, o sea, a través de los medios, de las redes sociales, hay una persecución de la iglesia, a través del sistema del mundo, las películas, esas series de televisión y tantas cosas, ese tipo de pensamiento que está tratando incluso de entrar a la iglesia y acomodar a la iglesia, o en su efecto, ¿verdad?, separar su atención de Dios. Hay persecución de la iglesia. Por eso, hermanos, es que la iglesia debe estar atenta. Yo tenía a mi jefe por ahí, cuando yo trabajaba para una empresa hace muchos años, que él decía, y este es un dicho, ¿verdad?, que es común: cuando el río suena, es porque piedras trae. Y uno lo aplica a muchas cosas, pero a veces no se da cuenta que también hay que aplicarlo a nuestra vida espiritual. Cuando vemos que están pasando tantas cosas, lo vamos a espiritualizar el dicho, ¿verdad? Es porque la palabra del Señor se está cumpliendo y Cristo viene pronto. Y es cuando más la iglesia debe prepararse. Y puede que sea hoy, mañana, el otro año, 10 años, no importa. Usted tiene que estar preparado, y eso es de manera permanente, todo el tiempo. Por eso, hermanos, compartimos al inicio un tanto acerca de cómo los creyentes, no estoy diciendo los cristianos, los creyentes que se convierten luego en cristianos, deben entender cuál es su condición de vida. Porque es bien fácil decir, y de hecho vamos a hablar acerca de los pecados del habla. Es bien fácil decir soy cristiano, fácil. Es bien fácil decir Dios le bendiga, fácil. Mire, esa expresión santa lastimosamente se ha convertido en una expresión de uso de cualquiera. Estaba un día por ahí un muchacho, y ponía yo este ejemplo en el culto anterior. Estaba por ahí con una bebida alcohólica, una cerveza, ¿verdad? Y alguien lo pasó y lo saludó, y mirá, que no sé qué, sí, hombre, que no sé qué, que te vaya bien, Dios te bendiga. O sea que hoy la gente ha usado y agarra esa expresión como que fuera buenos días, ¿verdad? Si supiéramos qué es lo que eso implica, decirlo, tuviésemos hasta miedo. Pero muchos hoy dicen, sí, yo soy cristiano, lo expresan con la boca. Claro que sí, es fácil, porque hablar es fácil, ¿verdad? No cuesta. Incluso dice por ahí alguno, mire, fulano hasta por los codos habla, ¿verdad? Pues hablar no cuesta. Cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hasta de eso nosotros vamos a dar cuenta. Ya lo vamos a ver más adelante. Y uno de los pecados en los que está cayendo la iglesia o los creyentes es en los pecados del habla. Así como en los pecados de pensamiento, decíamos, cuando dejamos que otras cosas llenen más nuestra mente que las cosas de Dios. Así como nuestra actitud para con Dios y para con los demás tiene mucho que ver. ¿Qué tanto nosotros realmente hemos entendido cuál es nuestra condición como cristianos? Hoy que hemos estado compartiendo la carta del apóstol Pablo a Filipenses, para aquellos que han tenido el interés de seguir el estudio bíblico, usted se ha dado cuenta que hay 4 señales de una iglesia sana. Y una de esas señales de la iglesia sana es que honran el evangelio. Aquel hombre, aquella mujer que es parte de la iglesia, y entiéndase la iglesia como el cuerpo de Cristo,
honra el Evangelio. No solo se enorgullece de decir que es cristiano, sino que vive como tal. Y si usted ha seguido el estudio bíblico, sabe que hay 4 condiciones que llena una iglesia que está siendo alimentada de manera sana. Primero, están conscientes de su condición como cristianos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por eso nos vamos a comportar como tales. Honran el Evangelio, claro que sí. Se mantienen firmes, así es, y se mantienen unidos. En todo sentido, oran unos por otros, están pendientes de congregarse y de estar juntos. Lo que nosotros expresamos, hermanos, es parte también de lo que somos. Oiga bien, y por eso es que el pasaje que estamos compartiendo primero hace una aclaración: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted lo que menciona, lo que usted dice, es lo que usted tiene adentro. De repente uno dice: ay, es que no lo quise decir, pero lo dijo. Algo de eso hay en su corazón. Ay, pero es que se me salió. No, lo dijo. No se le hubiera salido si no lo tuviera en su corazón y por consecuente también en su mente. Si usted se da cuenta, las 7 categorías de pecado que vamos a ir compartiendo, todas al final tienen una interrelación. El pensamiento tiene que ver con el corazón. Las acciones tienen que ver con el corazón. Lo que hablamos tiene que ver con el corazón. Así que no es extraño que el primer mandamiento, la primera obligación del cristiano es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es extraño que el Señor le haya dicho al pueblo, de Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Luego se las vas a decir a tus hijos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que realmente nuestras palabras reflejan lo que guardamos, lo que somos. Lucas capítulo 6 verso 45, que es una referencia al pasaje también en Mateo, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y fíjense que es bien tremendo, porque Jesús les hace este señalamiento de una manera tremenda. Si usted lee el verso 34 del pasaje que leímos al inicio, mire cómo los trata el Señor Jesús. Generación, ¿cómo les digo? Generación de víboras. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo pueden hablar lo bueno, dice, siendo malos? Tremendo, ¿verdad? Pero es lo que pasa hoy en día. Y ya vamos a ver más adelante por qué la Escritura, hermanos, nos previene que debemos cuidar lo que hablamos. Mire, cuando la Biblia hace referencia a lo que decimos, en algunas ocasiones lo vamos a encontrar como nuestras palabras, o en algunas ocasiones lo vamos a encontrar como la lengua. La lengua dice que es un miembro, pero es capaz de incendiar. Saquen toda la lengua, por favor. No, no la van a sacar, ¿verdad? La tienen abajo de la mascarilla. El miembro este chiquitito, ¿verdad? Es capaz de crear un fuego. O sea, ¿cuánta gente, hermanos, ha creado problemáticas grandes o causado incluso muerte por algo que dijo? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque las palabras impactan. No es tanto como dice la frase esa por ahí, que las palabras se las lleva el viento. No, hermanos, eso no es cierto. Las palabras quedan ahí. Es más, hay palabras que dañan y lastiman y quedan más marcadas
que ciertas acciones físicas. Por ahí dice que a veces las palabras duelen más que los golpes, ¿verdad? Y es cierto. Por eso, hermanos, que la palabra nuestra, o la palabra que nosotros expresamos, refleja lo que nosotros somos. Y eso es lo que dice la Escritura. Vamos, hermanos, a ir a la palabra del Señor para darnos cuenta cuál es la motivación, cuál es el parámetro, o cómo la Escritura prácticamente establece que nuestras palabras y nuestra boca tiene que ser usada. Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Voy a hacer un alto ahí, porque la palabra de Dios nos motiva a que lo que hablamos sea de edificación y no de ofensa, sea para construir y no para destruir. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es lo que hablamos. Y fíjese que la gente nos etiqueta por la forma de expresarnos. Por ejemplo, si a alguien cada vez que cuenta algo le gusta exagerar, porque hay gente así, ¿verdad? Y fíjese que tal cosa y le aumentan, ¿verdad? Entonces la gente dice, de que él es bien exagerado. Yo cuando hablo con él, el 20% le creo y el 80% no. Porque dice, mire, iban 100 pájaros volando. Hay gente que es así, exagerada. Hay gente que es mentirosa. No, y fíjese que y tal vez no les consta, no lo vieron, se lo inventaron. Mira, hay gente que le gusta mentir, no sé por qué, como que es una necesidad no sé, qué necesidad de mentir a veces, sin necesidad, valga la redundancia. Y hay que tener cuidado, porque la mentira es uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene. Y la gente cree que hay mentiritas piadosas. No. Dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando ya del físico. Pero hay gente que le encanta mentir. Le encanta mentir. La Escritura claramente dice que no debemos usar nuestra boca para destruir. Pues hay algunos que les gusta mentir, hay otros que les gusta exagerar, hay otros que les gusta inventar. Les gusta andar poniendo en contienda a los hermanos, ¿verdad? No tienen otra cosa que hablar. Nosotros normalmente, en el léxico normal, se le llama a esa gente que le gusta el chisme, ¿verdad? El chambre. Del culto o del mensaje no se acuerdan, pero sí qué hizo tal hermano, porque están más pendientes de la gente que del culto, cómo llegó vestido, y a criticar y a hablar, y dicen, mire, hay que tener cuidado con esa gente destructora. Y hay mucha gente de esas en las congregaciones que hablan de todo el mundo. Como que todas las semanas hacen lista, ¿verdad?, de quienes van a hablar. Decía mi papá, cuando alguien se le acerque para hablarle de otra persona que no está presente y no es algo positivo, no le escuche. Porque hay incluso amistades que se han destruido porque llegó otra persona a hablar lo que no tenía que hablar. Pero hay gente que le encanta, ¿verdad?, andar hablando de los demás. O sea, les cuesta, como decía mi mamá, les pica la lengua. No la pueden controlar, a veces ni en el culto la controlan. Es un impulso bien tremendo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Ni palabras ofensivas, ni palabras deshonestas. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 4, hablando acerca de cómo tiene que ser la forma de actuar del verdadero cristiano. Que no tiene que haber, dice, en su boca palabras deshonestas, no tienen que haber necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
O sea, que nuestra boca sea usada para glorificar a Dios. Y en el verso anterior, al final, Pablo está diciendo que lo que nosotros hablemos caiga en gracia para los oyentes. En gracia, o sea, que sea agradable para los oyentes. Debemos aprender a controlar. Muchas veces, posiblemente hay cosas que a uno no le agradan, cosas que no le parecen, pero que al final expresarlas no tiene ningún beneficio, porque muchas veces depende de nuestra perspectiva o nuestra forma de pensar. Y si nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar no anda bien, pues así vamos también a andar con aquello que expresemos. Pero como hay gente que le gusta, ¿verdad?, hablar hasta más de la cuenta, y muchas veces no es construcción. Si usted recuerda, por ahí tenemos un boletín que ya vamos a tirar nuevamente, que es el boletín de reverencia en la casa del Señor. Cada principio de año lo estamos recordando. Algunos posiblemente lo leen, otros posiblemente lo leen después, pero al final es bueno leerlo. Y una de las recomendaciones que da al finalizar el culto es que cuando el culto termine, usted hable del culto, comparta del mensaje, salude a los hermanos. Esa es una de las recomendaciones para que se vaya edificado, para que se vaya contento, que es una de las recomendaciones. Por eso es que tenemos que hablar entre nosotros aquellas cosas que glorifican al Padre. Mire qué tremendo, porque el no controlar lo que nosotros decimos tiene un impacto, y es una de las cosas en que hoy la mayoría de creyentes cae. A veces hablamos sin conocimiento y de repente decimos, no era así, pero el daño ya está hecho muchas veces. A mí me llama la atención cuando uno mira esas cosas o ve alguna película de juicio o algo, o lee noticias de personas que fueron condenadas durante años por un testimonio que fue falso, ¿no? ¿Ya ha visto usted alguna película o se ha enterado de un caso real y que allá a los años de los años descubren que no era cierto? ¿Cómo le van a regresar a esa persona 15 años, 17, 20 años de su vida? No se puede. Mire el daño que puede causar el hecho de utilizar nuestras palabras de manera inadecuada. Al final encontramos que la Biblia dice, tengan cuidado con eso, van a ser juzgados, dice el Señor Jesús. De cualquier palabra que nosotros hayamos dicho, vamos a ser juzgados. Así que es importante, hermanos, entender que la palabra del Señor nos va a motivar a tener sabiduría para hablar. De hecho, dice, de las cosas buenas que hay en el corazón, tenemos que sacar lo bueno. Mire que hay un momento en que la Escritura dice, hay muchos que aparentan querer hablar cosas buenas. Este pueblo, dice por ahí la Escritura 3 veces, 2 veces en los profetas y luego en los evangelios. Este pueblo, dice, de labios me honra, o sea, palabras huecas, ¿verdad? Porque su corazón, y hay gente que habla bien bonito y habla bien súper, ¿verdad? Porque dicen que están súper agradecidos y las acciones muestran todo lo contrario. Hay un versículo, y yo lo decía en el culto anterior, que a mí siempre me llamó la atención, porque es un parámetro también que mide nuestra vida, y es que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y cuando digo es un parámetro, porque acuérdese que su naturaleza ahora es espiritual. Y aunque estamos en el proceso, aquel que esté en el proceso reconoce
lo que debe arreglar, lo que debe cambiar. Reconoce, mire, uno reconoce cuando se equivoca, uno reconoce cuando no está haciendo las cosas como tiene que ser, mayormente cuando hay una relación con la palabra del Señor cercana, porque la palabra del Señor eso es lo que hace. Cuando uno está leyendo y meditando y siendo tocado, ahí uno entiende cómo es que la palabra realmente es como esa espada de dos filos, como dice Hebreos, que penetra hasta lo... Porque no hay, hermano, una experiencia más tremenda que ser confrontado por la palabra del Señor. O sea, muchos la leen, claro. Se aprenden versículos de memoria, sí. Pero nunca tratan de escucharla. Porque escuchar es escuchar la voz del Señor. Y meditarla es que nos toque. Cuando nosotros entendemos eso, las cosas cambian completamente. Y nos vamos dando cuenta que lo que ella nos dice, que lo que ella nos revela, que lo que ella constantemente nos está declarando, es la voluntad del Señor. Es aquellas cosas que tienen que perfeccionarse, corregirse e incluso cambiarse en nuestra vida. Vamos a dar cuenta, dice la Escritura, por cada una de nuestras expresiones. Yo os digo que de toda palabra ociosa, Mateo 12:36, del pasaje que leímos, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hoy en día la iglesia está perdiendo conciencia del día del Señor. Oiga bien, y cuando digo conciencia, es que la gente está inmersa, la gente está afanada en las cosas de este mundo. Mayormente cuando vienen estas fiestas, sí es bonito pensar, posiblemente algunos en su tiempo de descanso, en el tiempo de la familia. Mire, es bonito. Es bonito. Nosotros no deberíamos dejar de lado que esta época nos recuerda que Cristo vino a este mundo. Eso debería ser para nosotros como cristianos lo principal. Recordar ese evento que cambió, oiga bien, el destino de la humanidad. Impactó. Hasta la historia se mide antes y después de Cristo. ¿Cómo vamos a negar tan grande evento para nosotros como cristianos? Pero el mundo absorbe. Satanás es bien astuto, decíamos. Él ha perseguido a la iglesia todo el tiempo y ahora lo hace a través de los medios que tiene disponibles. Que nosotros podamos entender cuán importante es que como iglesia, porque la iglesia somos nosotros, las personas, cuando estamos dando las clases de discipulado, bautismo, membresía, hay una pregunta que dice, ¿quién es la iglesia? Y el autor de ese libro dice, hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Y la iglesia debe perfeccionarse, claro, se está preparando para encontrarse con Cristo. Pero eso va a llegar, ese momento va a darse, pero también está acá para dar testimonio. Y por eso, hermanos, lo que usted habla con otras personas, en otros lugares, tiene un impacto. Es triste cuando la gente se expresa con malas o palabras soeces, ¿verdad? Vulgares. Y la gente dice, mire qué boquita la que tiene la hermanita. Porque lo ocupan de burla, ¿verdad? Mire qué boquita la que tiene el hermanito. Como que lo pusieran en negrita y en mayúscula. Por eso tenemos que tener cuidado de que no seamos tildados siendo parte de una congregación como los mentirosos, como los chismosos,
o chambrosos, como se dice, ¿verdad? Ay, es que la hermanita tiene una boca que de toda palabra vamos a dar cuenta. Y lo tremendo es que también estamos dando testimonio. El hombre bueno, de lo bueno del corazón, habla. Eso es lo que saca. El hombre malo, de lo malo del corazón, es lo que da. Sus palabras, hermanos, no se las lleva el viento. Sus palabras quedan muchas veces grabadas y sirven como testimonio, no solo para los de su casa. Yo recuerdo hace muchos años, hablando con una persona, con un señor, presentándole y motivándolo a acercarse a Dios. Me dijo, esta fue su respuesta, ¿verdad? Su esposa se congregaba en una iglesia y me dijo, es que usted no conoce a mi esposa, me dijo. Y yo, ¿cómo no? Sí la conozco. No, me dijo, allí en la iglesia donde va, aparenta, me dijo. Si supiera cómo me trata en la casa, me dijo. Así. Y con las palabras que se expresa en la casa, me dijo. Y me hizo así la señal, palabras así, me dijo. ¿Y usted cree que yo voy a la iglesia? Me dijo. Nuestras palabras, hermanos, también tienen un impacto. Si la palabra de Dios es poderosa, las nuestras también tienen un impacto que pueden alejar o acercar a las personas a Dios, porque dan testimonio de la abundancia del corazón, habla la boca. Y que el Señor, hermanos, nos dé sabiduría. Oiga bien, porque no hay otra forma. No hay. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Cuando usted tiene su tiempo de devocional, cuando yo tengo mi tiempo devocional y yo sé lo que no está bien, eso es lo que le pido al Señor con insistencia. Porque todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos. Y hay una parte que más nos cuesta. Esa es la que más hay que poner ante el Señor y entregarla. Que el Señor nos dé sabiduría para hablar de manera que Él sea glorificado, para hablar de manera que lo que hablemos tenga gracia. Y no estoy diciendo chistes, ¿verdad? Sino que gracia, que sea agradable, que sea de bendición y sobre todo de edificación. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Ayúdanos a entender y sobre todo a vivir de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Y esa parte de nuestra vida, Señor, que también es la forma en que nos expresamos, que lo hagamos de manera sabia, para glorificarte sin ofender y sin usar nuestra boca para cosas deshonestas. Quita de nosotros, Padre, todo aquello que no te agrada. Obra en mi vida, Señor, y obra en la vida de todos aquellos que estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Ponemos esta semana en tus manos. Gracias por esta iglesia, por esta congregación, por las decisiones que han de tomarse y por todo, Padre, lo que hagamos, que siempre sea para honra y gloria tuya. Llévanos en paz con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.